Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate porque Jesús ha resucitado. En estos días está muy de moda en mi país la calima, que es un fenómeno meteorológico bastante incómodo, por cierto, que consiste en una masa de aire que viene del norte de África, en concreto pues del desierto del Sáhara, y que por lo tanto pues transporta un alto contenido de polvo, de arena del desierto en suspensión. Viene acompañado además de unas temperaturas bastante altas para la época y sobre todo es incómodo pues por muchas cosas. La primera es porque pone todo muy sucio. Los cristales, los balcones, las terrazas, si has tenido que dejar el coche aparcado en la calle, todo se pone con una capa de suciedad de polvo rojo que luego quitarlo pues hay que frotar bien. Y además, cuando uno sale a la calle en estos días, pues te irritan los ojos, la nariz. De hecho, hay gente que vuelve a salir con mascarillas, recordándonos aquella época del COVID. Y sobre todo, la calima es muy incómoda porque nos impide ver. Uno sale a la calle y hay como un color rojizo que parece que van a llegar en cualquier momento los alienígenas. Y uno, pues es que no ve más allá de 10-20 metros, así en el momento álgido, ¿no? Como una niebla muy, muy densa, muy espesa. Y me servía, pues, este fenómeno, esto que estamos viviendo ahora, en el fondo, porque a veces, Jesús, en la fe nos pasa un poco lo mismo. Como que nuestros ojos se llenan de calima y nos cuesta reconocerte. En el Evangelio de hoy, que es del capítulo 3 de San Juan, se nos dice que Dios envió a su Hijo, a ti, Jesús, para que el mundo se salve por él, por Jesús. Y en un momento dado, el Señor dice, el que no cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, en el nombre de Jesús. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues Jesús, nosotros, o yo, no es que prefiera las tinieblas a la luz. Yo creo que nadie prefiere la tiniebla a la luz. Lo que ocurre a veces es que pues, nos confundimos y somos engañados por el maligno y hace que prefiramos la oscuridad a la luz. A veces pues, nos acostumbramos a vivir con esta especie de calima y ya pues, nos olvidamos de lo que eran días soleados con una luz así clara, brillante, ¿no? Que es una maravilla. A veces en nuestra vida, en el día a día, pues nos ocurre eso, que no somos capaces de mirar más allá, de salir de la calima y de reconocerte. Un poco como lo que les ocurría a los discípulos de Maús, que escuchamos en el Evangelio de la semana pasada, ¿no? Que iban contigo, te acompañaron en el camino, te contaron sus preocupaciones, tú les explicaste las Escrituras y aún así no te reconocían. Nosotros, a veces, Señor, no te reconocemos pues porque los sentidos corporales fallan. Pero fallan los sentidos externos, la vista, el tacto, el gusto. Pero hay otro modo de conocimiento, Jesús, que es el conocimiento interno, el de los sentidos internos, el del alma, que ahí sí que es más fácil reconocerte. Y, por ejemplo, te podemos reconocer en cosas muy dispares. Por ejemplo, ante un hecho inesperado que nos golpea, una mala noticia, una enfermedad, que nos dicen a nosotros o a una persona cercana, el fallecimiento repentino de alguien que nos golpea con fuerza. O, por ejemplo, una cosa que seguro que te ocurre ante los defectos recurrentes, o sea, habituales, de alguien muy cercano, de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de algún amigo, de algún compañero de trabajo. Vemos esos defectos y nos sacan de quicio, Señor. Y somos incapaces a veces de perdonar, de reírnos, de acoger a esa persona, también sabiendo que tiene esos defectos.
Y un poco como que nos bloqueamos, nos volvemos a enfadar, volvemos a, no sé, a caer en lo mismo. O incluso Jesús, que esto es más delicado incluso, con nuestros propios defectos o nuestras propias miserias, nuestros propios pecados, con los que tenemos que lidiar una y otra vez. Levantarnos, volver a confesarnos de lo mismo. A veces se nos puede meter ahí la desesperanza y decir, no voy a ser capaz, esto es imposible, esto me supera. Y es verdad que a nosotros Jesús nos supera, pero a ti no. Y tu misericordia, tu gracia siempre es mayor que esos defectos, que esa miseria, que esa debilidad. Y te pido, Jesús, que esa calima, que a veces pues es ese polvo que me impide ver más allá, pues la partes de mi vista y que pueda reconocerte a ti detrás de esas situaciones, detrás de una persona que padece necesidad, detrás de la alegría de alguien que quiero, detrás de la tristeza, detrás de todo, Señor, que te encuentre a ti, que no se llenen mis ojos de esa calima que me impide ver a más de 3, 4, 5 metros de distancia. La pregunta mágica no tanto es eso, sino cómo reconocerte, ¿no? Porque el Evangelio se dice, el que cree, y uno puede decir, Jesús, ¿y cómo puedo creer? Porque la fe es un don tuyo. Pues, volviendo a esa escena de Maús, esos discípulos te reconocieron, Jesús, cuando tú partiste el pan. Antes, pues no te habían reconocido, igual que nos puede pasar a nosotros durante mucha vida y luego pues tenemos una conversión o algo, pues probablemente alguna de las cosas que he dicho antes, algún suceso. Pero siempre suele haber un punto de inflexión. Y a veces ese punto de inflexión, que es cuando cambia una tendencia, tiene que ver con algo que hacemos nosotros por ti o por los demás. En el caso de los discípulos de Maús fue que te invitaron a que pasaras con ellos pues la noche, a quedarte a cenar porque se hacía tarde, estaba anocheciendo, era peligroso. Pues Jesús, en mi vida, en mi experiencia y lo que veo, es que a veces llego a ti, a veces mi fe aumenta, a veces te descubro a ti a través de la entrega desinteresada a los demás. Por supuesto que también es al revés. Es decir, tú muchas veces pues te apareces de forma clara o uno tiene una luz grande en su alma, una conversión. Pero muchas veces lo que te gusta más, Jesús, o lo más ordinario, es que sea a través de actos de generosidad, de entrega que tú fomentas en nosotros para que hagamos y entonces te aparezcas con mayor nitidez y te reconozcamos pues en esas situaciones, en el día a día, en lo ordinario. Ante eso, uno puede pensar, pues entonces yo para aumentar mi fe, para ser un cristiano, no sé, coherente o un santo, que es lo que me gustaría ser, Jesús, no sé, tengo que hacer algo extraordinario, ¿no? Pues irme a África de misionero o montar una ONG o dejar el trabajo y mi familia y hacer voluntariado. Y no sé, cada uno verá, depende de las circunstancias personales, pero probablemente poco extraordinario habrá. Lo más interesante, y a veces también lo más difícil, es en sacar amor de las circunstancias más ordinarias, de lo más normal de nuestra vida. Por ejemplo, pues puedes pensar en este rato de oración ahora que terminamos. Hoy, desde que me he levantado, igual estás escuchando este audio nada más levantarte, pero ¿cómo he mirado a mi esposa o a mi esposo? ¿He rezado por mis hijos? ¿Cómo les he despertado? ¿Cómo me he acordado de Dios al levantarme? O si estás ya en el trabajo, pues ¿cómo he saludado a mis compañeros, a mis compañeras? ¿Les he sonreído? Mientras que quizá pues pedía por ellos al Señor en silencio o acudía a sus ángeles de la guarda. Evidentemente hay muchas personas que han dejado todo para seguir al Señor y, por ejemplo, hace poco estuve en una casa en Almería, en la casa de Nazaret, que está regida por los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, que era una maravilla. Personas sin recursos, pobres, y cómo les atendían con un cariño inmenso, esos hermanos, esos religiosos. Pues eso es una maravilla, es una vocación. Pero quizá ahora mismo, en este momento, el deseo de encontrar a Dios se puede canalizar a través de la caridad, del cariño hacia las personas que tenemos más cerca, de los que nos rodean, de los
pues de los de toda la vida, en poner amor nuevo, en renovar las cosas. Pues así creeremos más en el Señor y tendremos vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.